Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 25 y nos encontramos aquí para abordar temas de la actualidad, como todos los días, de la actualidad, temas que tienen que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra convivencia y, por supuesto, con los desafíos que como país enfrentamos de cara a mejorar, por supuesto, cada vez más, valga esa redundancia, cada vez más los estándares con que una democracia debe responder a las necesidades y a las expectativas de sus conciudadanos, de sus compatriotas. Ese es el tema más acuciante que viven las democracias en todas partes, y es que las demandas tan crecientes, las posibilidades de satisfacerlas son complejas, y ni qué decir de la cantidad de detonantes que van incrementando. Vamos a ver cuánto de capacidad de maniobra tiene una democracia para driblar en medio de la economía de la guerra que se impone en un año como este. Ahí usted puede establecer un parámetro de cuál es la dificultad que tenemos para encarar los desafíos todas las democracias, pero además en un momento, como probablemente huelgue decir, en un momento de muchísima insatisfacción y de creciente crispación y divergencia de criterios por muchas razones acumuladas. Bueno, hoy me acompañan dos economistas. Don Elio es economista y estadístico también, Madrigal del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Francisco Delgado, que es economista y que es especialista en política social, para conversar con ambos sobre la encuesta de hogares que se publicó, se dio a conocer la semana pasada. Habrán oído ustedes muchos datos por aquí y por allá en todos los informativos, también en nuestros espacios aquí en Noticias Colombia, y es un tema que nosotros no queríamos dejar de lado para poder, digamos, dimensionar un poco estos resultados de la encuesta de hogares que reflejan los niveles de pobreza y pobreza extrema en nuestro país y hacia dónde coyunturalmente, a partir de esos datos, nos podemos visualizar. Y sobre todo cuál es la política pública o las políticas públicas que podrían ayudar a, si no disminuir drásticamente, paliar una situación que en nuestro caso ha sido ya muy estructural, el tema de la pobreza. Eddie Madrigal del INEC, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Vilma. Bueno, es un gusto para nosotros estar acá, para el INEC, compartir los resultados, es un gusto y se le agradece mucho la invitación. Y buenos días, Francisco, también es un gusto verlo y compartir un ratito sobre estos datos. Estamos para servirle. Muchas gracias. Francisco Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Economista, experto en política social y con mucha experiencia en esta materia. Ahora me estaba contando, don Eddie, que usted incluso trabajó en el INEC un tiempito. Así es, muy buenos días, doña Vilma, y a todas las personas que siguen este programa. Buenos días, Eddie, un gusto reencontrarnos en este espacio para conversar sobre temas tan importantes como los que arrojan. Más cerquita de micrófono, porque tiene la voz más bajita, don Francisco, o aumenta aumento la voz. voz. El tono de voz, la saca buenos días, mucho. Buenos días, doña Vilma. Gracias, buenos días, muy Eddie. bien. Vamos a ver, quería, para empezar, y le pedirle a don Eddie Madrigal que nos pusiera en perspectiva cuál es el periodo de medición, porque, claro, cuando se habla de la pobreza en el 2022, del 23%, bueno, y ahí el 2022 le falta bastante, ¿verdad? Puede ser poco porque la gente se siente ubicada en la Navidad, pero cuando estamos hablando de una medición que se hizo en julio, quiere decir que a esa medición le faltan 5 meses y pico, ¿verdad? Para que se acabase el año. Entonces yo quería que situara un poco esta medición que dice que respecto del 21, la pobreza en el 22 es del 23% y que implica más o menos, pero no la misma, más o menos la misma cantidad de gente en pobreza y parecido en pobreza extrema. ¿Cómo es la medición para entender que no está todo el año ahí, por supuesto? Muy bien. Sí, los resultados de la encuesta deben entenderse como una fotografía del mes de julio. En el mes de julio, el INEC hace el levantamiento de la información, se hace durante 5 semanas, desde el primer lunes de julio hasta el primer viernes de agosto.
y alrededor de 150 personas visitan más de 13,000 viviendas y se les pregunta cara a cara diferentes aspectos de muchos otros temas, ¿verdad? Porque la encuesta involucra temas que tienen que ver con la vivienda, con la educación, con el acceso a servicios básicos y con otras muchas características. Y lo principal que vamos a conversar hoy tiene que ver con sus características del empleo, las características de ese empleo, entre ellas el salario, las diferentes fuentes de ingreso que tienen los hogares para obtener ese ingreso para satisfacer sus necesidades, y de ahí hacemos la estimación de pobreza. Entonces, debe entenderse como una fotografía del mes de junio. Vamos a ver, decimos junio porque los precios están referidos. El levantamiento se hace en julio y preguntamos cuál fue su ingreso en el mes de junio. Entonces, los salarios, los precios están referidos al mes de junio, puro mitad del año. Ok. Y esta estimación la comparamos con los resultados del año anterior, que tiene exactamente las mismas características. Entonces, un propósito aquí bien interesante, bien importante para el INEC, es que metodológicamente sean comparables, de manera que no escojamos un mes, y bueno, ya entraremos un poquito más en detalle, pero notaremos que este año, con el comportamiento que han tenido los precios, si hubiésemos tenido la posibilidad de elegir un mes o elegir otro, con el cambio tan fuerte que ha habido en los precios, pues probablemente los resultados hubiesen sido distintos. Entonces, lo importante aquí es decir que mantenemos las características metodológicas y conceptuales de la encuesta que están referidas a un momento específico. No es como el índice de precios al consumidor, que es un cúmulo de lo que va ocurriendo, sino es la fotografía que tenemos a mediados de año y la comparamos con la del año anterior. Si usted dice que si se hubiese medido en otro mes y no en el mes en que se midió, los resultados son distintos, uno podría colegir de ahí que lo que falta de este difícil año, y no quiero hablar del 23 porque luego me dicen que soy demasiado sombría y demasiado pesimista, puede indicar claramente que respecto del año 2021 la pobreza se aumentará, como lo había proyectado incluso el Colegio de Ciencias Económicas? Va a depender completamente del comportamiento de los precios, ¿verdad? Nosotros tratamos de ser sumamente objetivos, ¿verdad? Y mirar lo que sucedió, para poner un ejemplo, únicamente para no ponerlo tan sombrío. Bueno, los precios de la gasolina bajarán y eso tendrá un impacto en la línea de pobreza debido al cambio en el IPC. Si eso va a bajar mucho más, bueno, eso tendrá un efecto. Ahora se aproximan las fechas de diciembre, donde el mercado de trabajo suele activarse un poco y entonces podría haber ahí una mejoría. Lo cierto es que todo eso sería especulación, ¿verdad? Y va a depender de la mirada y de las cosas que usted analice, porque sin duda habrán cosas que van a ser un poco más complejas y cosas que van a ser un poco más beneficiosas. En la línea de la definición de los conceptos, entender, me gustaría brevemente, la pobreza y la medición que se hace desde la perspectiva del empleo, del ingreso y de las transferencias sociales. Sí, el INEC tiene dos medidas de pobreza. La pobreza, vamos a decir, tradicional, que llamamos LP, por línea de pobreza, así llamamos, que es una metodología que se utiliza en Latinoamérica desde los 80, implantada por la CEPAL o promovida por la CEPAL, y desde ahí ha sido la más utilizada. Y también la pobreza multidimensional, que tuvo un comportamiento muy diferente al de años anteriores y al que tuvo este año la pobreza por LP. Ahora, la pobreza por LP, por ingresos, tiene dos componentes básicos fundamentales, que es el nivel de pobreza y el nivel de pobreza extrema. Entonces, el nivel de pobreza extrema hace referencia al costo de una canasta básica de alimentos. Y los hogares que nosotros ubicamos en pobreza extrema son hogares que no tuvieron ingreso suficiente para ir al mercado y comprar las calorías mínimas que un ser humano requiere para subsistir. Es una medición sumamente grosera, sí, tosca, fuerte. Estamos hablando de más de 6% de hogares en esa condición, y es realmente cruda. Luego tenemos la línea de pobreza, que lo que dice es, ahora es una línea un poco más alta, pero también en su costo contempla algunas necesidades o algunos servicios que también son básicos, y también es bastante fuerte. Un poco más de 100,000 colones, tenemos una para la zona urbana y otra para la zona rural. Y lo que hacemos es entender el ingreso del hogar, cómo se conforman los miembros de cada uno de los del hogar,
acumulamos ese hogar y ahí tenemos el ingreso promedio del hogar y lo comparamos contra un ingreso per cápita, que es dividir el ingreso de todos los miembros, la suma del ingreso de todos los miembros entre la cantidad de miembros del hogar. Entonces, hay algunas diferencias, por ejemplo, si todas las personas están en edad de laborar y si laboran, ¿no? Porque entonces todas aportan un ingreso. Hay otros hogares, especialmente los más grandes, que en el ciclo de vida que el hogar trae, donde pongamos, está la pareja y 3 niños, estos 3 niños no aportan, en la de menos solo el señor trabaja y ese sueldo hay que dividirlo entre 5 para encontrar el ingreso per cápita y ese es el acceso que ellos tienen a dinero, ¿no? Y ese es el valor que comparamos contra la línea de pobreza. De manera que cuando realmente encontramos a un hogar en pobreza o en pobreza extrema, realmente es una situación difícil, ¿verdad? Es una situación dura. Don Francisco Delgado, así nada más en una lectura inicial de estos números, cuando la pobreza extrema se sitúa en un 6.4%, estamos hablando de 400.000 hogares y la pobreza en 23%. A mí me sorprendió mucho, para decirlo francamente, que en varios de los acercamientos, en entrevistas que escuché de don Eddie la semana pasada, las personas decían, bueno, la buena noticia es que la pobreza no aumentó. Y es que a mí eso no me parece ninguna buena noticia, y no logro entender cómo encontramos en ello una especie como de respiro, a no ser que estuviéramos esperando que la pobreza se disparara exageradamente. ¿Cómo es su lectura inicial sobre ello? Bueno, lo primero, doña Vilma, es que nunca va a ser buena noticia que una cuarta parte de las personas del país no tengan las condiciones mínimas para una vida digna. Yo creo que eso es un elemento que nos tiene que llamar a revisar con detalle lo que el país está haciendo, porque no hemos logrado como país romper con ese piso de pobreza del 20%, del 22%. Incluso, digamos, lo que vemos es también en los datos un aumento en la pobreza en zonas rurales. Digamos, si lo vemos también dentro de la lógica de comparar lo que está pasando en la zona urbana y en la zona rural, del 2014 al 2020 hubo una tendencia en la que se disminuía la pobreza en zonas rurales. Eso se interrumpe, por supuesto, en el año 2020 con la pandemia, y desde el 2020 ha venido en aumento. Tenemos ahí entonces, digamos, diferentes versiones de país que también es importante analizar, no solamente ver el dato global y lo crudo que significa el dato de un 23, pero también diferencias muy marcadas. Ese 23 no es lo mismo en una zona rural donde llega al 28%, es decir, un tercio casi de las personas que viven en zonas rurales está en situación de pobreza. Se me adelantó, don Francisco, con el tema de la diferencia entre la zona rural y la zona urbana. Yo quería, digamos, un acercamiento inicial para entender la lectura de las cifras. Las cifras son siempre, ¿verdad?, muy duras. Y yo no sé si lo dije correctamente cuando referí la cifra, pero bueno, estábamos hablando que hay 400.000 personas prácticamente más en pobreza y 110.000 más en pobreza extrema. No sé si lo estoy leyendo adecuadamente o si ese es el número total, ¿verdad? Para no decir cosas inadecuadas. Eddie, perdone que lo devuelva en el cassette a los dos. Está bien, está bien. El total de hogares en pobreza en el 2002 lo estamos estimando, en el 22 lo estamos estimando en 399.000 hogares. Ajá. Ahora, esos son casi 16.000 hogares más que el año pasado. Entonces, ok, 16.000 más. Sí. Okay. Lo que ocurre es que la incidencia de pobreza se mantiene en el mismo valor, 23%. Lo que pasa es que hay un crecimiento, digamos, natural de la cantidad de hogares, de manera que ese 23% representa un poquito más de hogares. Entonces, el cambio se debe a que hay más hogares en el país y el 23% de ellos está en condición de pobreza. Y respecto de la pobreza extrema son 6.078 más para un total de 110.631. Así sí, estoy leyendo inadecuadamente y eso que tengo hasta los anteojos puestos y los datos al puro frente de mí. Bueno, ¿cómo se entiende? Quiero preguntarles a ambos, ¿cómo se entiende que el poder adquisitivo
en términos generales, entiendo yo que cayó, ¿verdad? Aunque en algunos segmentos sí aumentó y son segmentos de mayor vulnerabilidad. Así es, así es. Bueno, primero para tal vez tratar de contextualizar ese porcentaje de pobreza, 23%, es verdad que no cambió con respecto al año pasado. Sea bien o sea mal, es verdad que no cambió. Ahora, también es verdad que es el segundo número más alto que hemos visto en muchísimos años, ¿verdad? En todo el periodo de Nao nunca hemos tenido un número de ese tamaño. El único que lo supera es el del 22, cuando estábamos en la peor parte de la pandemia. Entonces, en realidad, contextualizando el número, es realmente malo. Tanto lo que Francisco decía, que no puede ser bueno que casi el 25% de la gente, la cuarta parte de los hogares esté en pobreza. Bueno, es que además es tradicionalmente malo porque ahora no estamos luchando ni siquiera por bajar ese piso de 20 que por 20 años se había estado tratando. Ahora resulta que teníamos un par de años ya en 21, se fue a 26, pensamos que iba a bajar porque llegó a 23 y ahora permanece en 23. Entonces, el número es realmente difícil. Ahora, con respecto a ese ingreso y cómo entender vamos a decir, el no aumento del porcentaje de hogares en pobreza, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo, es porque nosotros encontramos que sí hay un aumento en el ingreso de los hogares de 3.2%, que en realidad en un año normal, si eso existe, ese hubiese sido un crecimiento bueno del ingreso de los hogares, un crecimiento decente, vamos a decir. Lo que pasa es que al compararlo con la coyuntura económica a la que se enfrenta el país, que probablemente está inclinada por factores externos también, pero a la larga es con lo que los costarricenses nos enfrentamos, y comparar con un 10% de inflación, entonces ese aumento en el ingreso de los hogares es insuficiente para compensar la pérdida en el poder adquisitivo que se tiene. ¿Por qué no afecta el nivel de pobreza, siendo un cambio tan drástico? Porque hay un comportamiento muy diferente entre el ingreso de los hogares de menor ingreso en comparación con los hogares de mayor ingreso. Y esa es una situación que tampoco suele ser muy recurrente, y menos que sea tan marcada como este año. Entonces, por ejemplo, mencionaba Francisco la zona rural. El primer decil, el 10% de hogares más pobres de la zona rural creció un 19.9% con respecto al año anterior. Eso es lo que sostiene el nivel de pobreza extrema, ¿sí? Entonces, es terrible decir que eso es lo que lo sostiene. Sí. Es decir, vamos a ver, hace que haya muchas más personas en esa condición de precariedad en la zona rural respecto de la urbana. Entonces voy a parar aquí para ahora sí volver con el tema de la zona rural versus la zona urbana e introducir ese elemento donde la zona urbana se puede recuperar un poco después del rebote pospandémico, pero la zona rural no, ¿verdad? Y vamos dejando cada vez más a la gente en esa circunstancia. Yo no sé si se puede llamar de abandono, ustedes son los expertos, o de desatención al menos, o de incapacidad del modelo de desarrollo del país para poder atender todas esas demandas. Son las 8:18, Francisco Delgado y Eddie Madrigal nos acompañan para entender los datos de esta encuesta de hogares que se procesó en el mes de julio, pero que refiere los datos, como ya nos explicó don Eddie, del mes de junio de este año 22. Ya volvemos. Hablando claro. ¿Quieres celebrar junto a Grupo Mutual los 49 años? Yo le enseño cómo. Gánese una de las 49 cuentas de ahorro de 100,000 colones. Es más fácil de lo que piensa. Acérquese a nuestros centros de negocio o ingrese a nuestro sitio web y adquiera los siguientes productos con tasas y condiciones especiales: crédito de vivienda, plan respiro, crédito personal y empresarial, ahorro e inversión o crédito mutual amiga. Celebrando 49 años de solidez y confianza. Hemos crecido gracias a usted y al apoyo de cada uno de los habitantes de esta hermosa tierra. Ya son 98 años de brindar respaldo y protección a las familias, los trabajadores y las empresas. Continuaremos trabajando por su bienestar y el de todo el país, siendo el árbol que le cubre en los momentos más difíciles.
Instituto Nacional de Seguros, protegiendo a Costa Rica desde 1924. El TEC es reconocido por su liderazgo y constantes aportes en las áreas de la ciencia y la tecnología. Como universidad pública, se integra cada vez a más regiones del país mediante la formación de profesionales de excelencia, la investigación pertinente y el trabajo conjunto con las comunidades. Tecnológico de Costa Rica. Aportamos soluciones reales. Amor, me dijo el vecino que hay un nuevo proyecto de vivienda con bono, pero hay que pagar una cuota por mes y nos meten en una lista. ¿En serio? No se deje engañar. Ninguna persona está autorizada para cobrar dineros a cambio de asegurarle una vivienda en algún proyecto. Si paga una cuota de afiliación, pida el recibo y pregunte para qué se utiliza ese dinero. Asegúrese y consulte ingresando a www.banbi.fi.cr. Un mensaje del INBU, Banbi y MIBA. Un país que avanza, invierte en sus puertos, cree en sus proyectos y se proyecta hacia el futuro, apoyando el comercio exterior y el desarrollo económico. Hoy más que nunca, Puerto Caldera es esencial. Sociedad Portuaria de Caldera, de la mano con Costa Rica. ¿Quieres celebrar junto a Grupo Mutual los 49 años? Yo le enseño cómo. Gánese una de las 49 cuentas de ahorro de 100,000 colones. Es más fácil de lo que piensa. Acérquese a nuestros centros de negocio o ingrese a nuestro sitio web y adquiera los siguientes productos con tasas y condiciones especiales: crédito de vivienda, plan respiro, crédito personal y empresarial, ahorro e inversión o crédito mutual amiga. Celebrando 49 años de solidez y confianza. Hemos crecido gracias a usted y al apoyo de cada uno de los habitantes de esta hermosa tierra. Ya son 98 años de brindar respaldo y protección a las familias, los trabajadores y las empresas. Continuaremos trabajando por su bienestar y el de todo el país, siendo el árbol que le cubre en los momentos más difíciles. Instituto Nacional de Seguros, protegiendo a Costa Rica desde 1924. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, son las 8:22 de la mañana. Conversamos sobre los resultados de la encuesta de hogares que reflejan un estancamiento en junio de la pobreza en el 23% y una cifra de, es que es duro de verdad, de 110.631 hogares en pobreza extrema, cuando no se tienen los recursos mínimos necesarios para alimentar a la familia adecuadamente, cuando cae el poder adquisitivo con una circunstancia tan compleja como la que evidentemente estamos viviendo, a pesar de que algunas cosas no fueron tan complejas como se hubiese pensado, por lo menos para ese primer semestre del año. Vamos a ver, hablemos de la pobreza urbana y de la pobreza rural, como habíamos introducido brevemente antes, porque evidentemente que haya dos Costa Ricas está muy claro, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo eso se manifiesta en la desesperanza que se vive en las zonas fronterizas, en las regiones bruncas, en algunos sectores evidentemente también de la zona del Caribe, y ahí están los números para reflejar esos niveles de pobreza, y se refleja incluso en la política electoral y en la forma en que se demandan soluciones. Este resultado que establece, usted decía, Francisco, niveles de pobreza de hasta 28% respecto de esta pobreza promedio nacional que dice además del dato duro. Sí, doña Milva, lo que tenemos es un aumento en las zonas rurales. Ahí sí no hay un estancamiento, hay un aumento desde el año 2020. De hecho, este año tenemos más pobreza en zonas rurales que durante la pandemia. Digamos, es un dato además bastante revelador y rompe con una tendencia que el país tenía de reducir la pobreza en zonas rurales. Es decir, la brecha que existía entre pobreza rural y pobreza urbana venía en decrecimiento desde el año 2014 y lo que vemos es un repunte, en este caso, de la pobreza en zonas rurales. Y ahí lo que vemos, digamos, cuando veíamos la reducción, se explicaba mucho por el crecimiento económico de algunas regiones del país, por ejemplo, la región chorotega,
que ahora repunta también, tiene un aumento importante de los ingresos. Genera empleo, ¿verdad? Bastante. Genera empleo por el tipo de actividades que está en la región, turística. Principalmente la actividad turística, y en las otras, donde está más enfocado el sector productivo, en agro, por ejemplo, no se ve este repunte todavía. Entonces, lo que vemos más bien es más familias cayendo en situaciones de pobreza y pobreza extrema en zonas rurales, que era una tendencia que no veíamos desde el año 2014. ¿Qué sucede? Se recupera el turismo, pero el agro está maltrecho. Siempre la política agropecuaria ha sido deficitaria en el país. Ahora la circunstancia que se observa respecto, por ejemplo, del asunto del arroz, pareciera ser atenazante también respecto de la debilidad de las políticas públicas nuestras en esas áreas. Eddie. Bueno, sí, sin duda uno tiene que ligar, digamos, las características rurales a ciertos empleos, a ciertas ramas de actividad, y de manera que ahí no hay forma de fallar. Por ejemplo, en los cascos centrales se ubican empresas grandes, en los cascos centrales se ubica alguna parte del sector público, en los cascos centrales hay un dinamismo mayor, hay más acceso por vías terrestres y toda esta cosa, y las rurales empiezan a quedar desfasadas, ¿verdad? Entonces, en realidad, son cosas casi injustamente evidentes, ¿no? Conseguir un empleo en las zonas rurales es sumamente difícil, ¿verdad? Porque incluso para hacer emprendimientos o para moverse, bueno, ¿a quién le vendes, verdad? Tendrías que ir al casco central para ir a conseguir a alguien que tenga un trabajo para que te pueda comprar, ¿verdad? Entonces, sin duda ahí hay un problema del mercado de trabajo que habría que resolverlo mediante alguna política pública que vaya estableciendo alguna de estas cosas, ¿verdad? Yo pienso que otra cosa que tal vez es bastante fuerte tiene que ver con el tema de transferencias durante la pandemia, ¿verdad? Porque el comportamiento del aumento de la pobreza durante la pandemia en el 2020 fue diferente de lo que se esperaba, porque la zona rural sufrió menos que la zona urbana. Eso fue diferente a lo que todo el mundo estaba esperando. Y claro, lo que está ocurriendo ahí es que las transferencias, tanto privadas como del Estado, entran a tener una participación y ellas tienen un peso más importante que en la zona rural, y lo que empieza a ocurrir es que ya no es suficiente eso, ¿verdad? Que ya eso se va agotando, como es evidente, ¿verdad? Pero las transferencias apuntalaron más la situación en la zona urbana o en la zona rural. Sostuvieron más el comportamiento de la rural. Ambas crecieron, pero el crecimiento de la zona urbana fue fuertísimo, porque claro, en la zona urbana la mayor parte del ingreso está entendida por medio del trabajo, y el trabajo fue a lo que la pandemia con las restricciones de una vez cerró. En cambio, las transferencias, no hay, digamos, la restricción de movimiento, no hay un impacto directo. Entonces, el sufrimiento, aunque ambas sufren, la urbana, porque la brecha se agota, la brecha se estrecha en esos periodos, bien dice Francisco esto. Ahora, porque sube la pobreza urbana, no porque baje la rural, ¿verdad? Entonces, y ahora nos encontramos en la peor de las situaciones, porque está subiendo fuertemente la rural, ¿verdad? Entonces, la pobreza rural. La pobreza rural. Claro, las transferencias se acabaron, ¿verdad? Digo, el Estado social mantiene las transferencias, no es que se acabaron, vamos a ver, pero las puntuales para el manejo de la crisis, esas eran limitadas y tenían, digamos, un cierre temporal, y las transferencias sociales habrá que hablarlo con las personas del Ejecutivo, que son las que pueden darnos datos certeros y duros, oficiales, pero entiendo yo que las transferencias se han venido debilitando. Lo que pasó con la presupuestación de los recursos para las organizaciones, por ejemplo, que dependen del patronato, fue muy evidente, ya se resarcieron, pero siempre van a hacer falta esas transferencias. Entonces, en su experiencia también, Francisco Delgado, como economista y habiendo trabajado en el Instituto Mixto de Ayuda Social, usted podría decir que la circunstancia de desmejoramiento de la zona
rural tiene que ver tanto con la limitación de las transferencias como con la imposibilidad de generar, digamos, alternativas para las personas para mejorar su condición de ingreso. No, lo que estaríamos viendo es puro mercado de trabajo, es decir, los niveles de desempleo, los niveles de informalidad, el bajo acceso a puestos de trabajo en zonas rurales es lo que está explicando este dato. A pesar de un contexto fiscal complejo, la inversión pública social se ha mantenido. Lastimosamente no ha aumentado como debería aumentar cuando vemos estos datos, pero no ha habido, digamos, un debilitamiento en términos generales, aunque sí podríamos estar viendo en noticias y demás que hay un recorte en un programa específico, que hay un recorte por allá. En términos generales no hay una caída sustantiva que explique este dato. Y además estamos viendo también que hay en funcionamiento herramientas importantes de inversión social que focalizan bien en los hogares que lo requieren. Yo creo que eso es muy importante. Y eso es necesario señalarlo porque normalmente nos golpeamos mucho, pero respondemos con la institucionalidad y con el recurso de todos a esas transferencias. Entonces, cuando hablamos de pobreza por términos de ingreso o monetarios, la variable clave es el mercado de trabajo. Cuando hablemos, lo podemos hacer ahora, de pobreza multidimensional, ahí sí nos da un poco más de margen de hablar de políticas sociales específicas. Claro, esto no lo refiere, lo de pobreza multidimensional, ¿verdad? Pero tiene toda la razón. A ver, el mercado de trabajo, ¿qué refiere la encuesta sobre ese estrechamiento tan severo y sobre la necesidad de ir apuntalando las capacidades de formación educativa, técnica o de cualquier otra naturaleza que es un resultado a largo plazo, mientras las posibilidades de trabajo pues urgen ya? Eddie. Sí. Vamos a ver, decíamos antes, y perdón que me vuelva al tema del contexto, sí, ¿verdad? Todos los números que arroja la encuesta es necesario verlos contextualizados y apoyarse con otros números. Exacto, para tener un panorama más veraz, ¿verdad? Entonces, las transferencias sociales en promedio decrecen con respecto al año anterior a nivel nacional, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos la incidencia de esas transferencias y el crecimiento de esas transferencias en los deciles de menor ingreso, es un aumento importante. Eso quiere decir focalización adecuada, digamos. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos el mismo ejemplo con el mercado de trabajo, cuando nosotros vemos el comportamiento de una de estas variables, necesariamente tenemos que ir a diferenciar entre lo nacional y lo urbano y rural, uh-huh, y entre el total y el comportamiento en los primeros deciles. Entonces, el mercado de trabajo viene mejorando. Las tasas de desempleo medidas por la por la encuesta continua de empleo, y también medidas con la encuesta son coherentes. Siempre tenemos algunos problemitas ahí en los niveles, pero la tendencia es bien. Ahora, ese mercado de trabajo tuvo un aporte muy importante en los primeros deciles de ingreso, con crecimientos importantes, superando incluso el aporte que hacen en ingreso, superando a la variación en los precios. O sea, la gente más vulnerable consiguió ingresos por trabajo. ¿Y eso cómo se lee, Francisco? Porque eso no se lo esperaban en la encuesta. En realidad es casi que sorpresivo, y creo que podríamos, si indagamos un poco más en el mercado de trabajo, encontramos algunas pistas. Vamos a ver, desde finales del año 2020 viene reduciéndose el desempleo, es decir, se abre la economía luego de un proceso de fuertes restricciones. Las personas que tenían mayor facilidad para vincularse nuevamente a los empleos, pues tenían algún nivel educativo un poco más alto. Yo creo que lo que estamos viendo es la cola del proceso de recuperación, es decir, quienes se insertaron primero nuevamente después de un alto desempleo a finales del 2020 fueron quienes tenían mayores facilidades y no se encontraban en situaciones de pobreza o vulnerabilidad. Lo que estamos viendo ahora es que conforme se abren nuevos puestos de trabajo, la economía sigue creciendo, aunque a tasas muy bajas.
se incorporan entonces las personas que no habían logrado encontrar empleo en los años anteriores y eran las que tenían menores ingresos o estaban en situación de pobreza. Entonces yo creo que hay también un elemento importante que se agota, ¿no? Porque si vemos que hay un estancamiento de la pobreza asociado además a un estancamiento en el nivel de desempleo, porque ya llegamos a un 11 y llevamos ya varios trimestres en el 11 y no bajamos del 11 en desempleo. Entonces también ahí hay un elemento que hay que considerar, y es cómo vinculamos más personas a puestos de trabajo existentes y a nuevos puestos de trabajo. Volvemos entonces, don Eddie Madrigal, al tema de el mercado laboral y sus características. No sé cuántas décadas tenemos de estar hablando sobre la materia, cuántas, digamos, elaboraciones, diagnósticos que reflejan que en la zona urbana no se generan las capacidades ni los empleos para calzar la disponibilidad de la aspiración de conseguir un trabajo, porque además cuando estamos hablando de que las personas de menor ingreso obtuvieron un empleo y que eso resulta sorpresivo, es que hay que ver también qué clase de empleo fue ese, cómo se las agenciaron para que eso constituya un empleo. Doña Vilma, todas esas cosas son duras de decir y bueno, quizá es importante mencionarlas puntualmente. El ingreso por salario a nivel nacional crece un 3.9%. En el primer decil de ingreso crece un 15.1%. El ingreso por salario promedio del hogar, ¿verdad? Es un crecimiento muy importante para esos hogares. Ahora, cuando nosotros nos vamos a encontrar cuánto representa en términos de dinero esos aumentos, son aumentos de 5.000, 7.000 colones en un año, que necesitan compensar un cambio en los precios que ha sido muy fuerte. Entonces, de alguna manera los números son groseros porque el aumento es importante, pero la base sobre la que ese aumento se está calculando es una base realmente baja. Entonces, y nosotros lo que estamos encontrando es personas no a las que les aumentó el ingreso, sino más personas entrando al mercado de trabajo. Y si más gente entra al mercado de trabajo y permanece en los deciles bajos, quiere decir que están entrando al mercado de trabajo con salarios muy bajos, ¿verdad? O con emprendimientos independientes muy bajos, que al final es un aporte para el hogar y le permiten al hogar agenciárselas para salir de la situación en la que está, o por lo menos para mantenerse, ¿verdad? Pero sí lo que se evidencia, digamos, es un problema. No es, digamos, formalmente un empleo, es una forma de obtener ingresos. Sí, bueno. O se llama empleo también, porque ahí uno puede llamarlo, pero si yo no tengo trabajo durante mucho tiempo y no sé, usted me contrata para hacerle la comida 3 veces por semana, pues ya yo diría que tengo una manera de ganarme un poco de plata, pero no necesariamente un empleo. Sí, conceptualmente es un empleo. Si la persona trabajó la semana pasada 1 hora, eso es un empleo. Esa es otra situación que es bien explicar, ¿verdad? Porque ahí lo que ocurre es que desde el punto de vista de la estadística pública, uno tiene que tratar de poder ser como completamente coherente para poder comparar, ¿verdad? Entonces, si yo estoy pensando o te pregunto si te parece que es un empleo y usted me dice que sí y otra persona tiene las mismas características y me dice que le parece que eso no es un empleo, entonces tenemos un problema para hacer las comparabilidades, ¿verdad? Claro. La comparación. Pero entonces, una persona que la semana pasada trabajó 1 hora, esa es una persona ocupada. Que es un tema que hay que ahondar bien cuando nosotros vemos el comportamiento de las tasas de desempleo, porque lo decía Francisco, 11%, pero ese 11%, ¿cuánta gente trabajó cuántas horas la semana pasada? ¿Y bajo qué condiciones? O si quería trabajar más de su empleo, ¿verdad? Ahí hay muchas otras características que sin duda estos hogares que están en los primeros deciles de ingreso sufren fuertemente, ¿verdad? Se ve evidenciada la necesidad de tener mucha más estabilidad, ¿verdad? Y creo que el tema de los trabajos asalariados es muy importante porque depende de dónde se ubiquen las empresas que dan ciertos trabajos. Y por supuesto que desde la política pública es complejo porque tiene que ir amarrado necesariamente con temas de educación, porque no puedes esperar que una persona tenga un empleo que se remunere de cierta forma si no responde a las características educativas que el empleo demanda, ¿verdad? Entonces ahí hay todo un trabajo que no digo en ningún sentido que las autoridades no lo entiendan o no lo hayan intentado, es
un asunto difícil, que todo el planeta anda detrás de esto, ¿no? Pero es la situación real, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, cuando estamos hablando de estos temas nos estamos refiriendo, porque alguien dice aquí, pero bueno, es que esta medición fue en junio y apenas había empezado un mes antes, el gobierno anterior. Es que no estamos hablando de una valoración que tenga que ver con ciclos gubernamentales. Estamos hablando de nuestras políticas públicas, digamos, de carácter más estructural, con lo que además pasa externamente, ¿verdad? Porque tenemos no solamente la pandemia, el rebote luego de la pandemia, que fue pues un poco de respiro, pero además ahora un shock, como dice nuestro buen amigo, su colega don José Luis Arce, que tiene que ver, ¿verdad?, con la inflación y con el golpe enorme de los precios de las materias primas que está afectando y la misma consideración de los organismos internacionales que dicen es momento de aumentar las transferencias y los subsidios y no siempre está, digamos, la cancha fiscal para poder hacer lo suficiente, de modo que no estamos haciendo una valoración que tenga que ver con gobierno alguno, sino con los resultados y la situación en la que una gran parte de nuestros conciudadanos se encuentran en la pobreza y peor, más doloroso aún, en la pobreza extrema. Son las 8:41, vamos a una pausa y regresamos. Hablando claro. ¿Quieres celebrar junto a Grupo Mutual los 49 años? Yo le enseño cómo. Gánese una de las 49 cuentas de ahorro de 100,000 colones. Es más fácil de lo que piensa. Acérquese a nuestros centros de negocio o ingrese a nuestro sitio web y adquiera los siguientes productos con tasas y condiciones especiales: crédito de vivienda, plan respiro, crédito personal y empresarial, ahorro e inversión o crédito mutual amiga. Celebrando 49 años de solidez y confianza. Hemos crecido gracias a usted y al apoyo de cada uno de los habitantes de esta hermosa tierra. Ya son 98 años de brindar respaldo y protección a las familias, los trabajadores y las empresas. Continuaremos trabajando por su bienestar y el de todo el país, siendo el árbol que le cubre en los momentos más difíciles. Instituto Nacional de Seguros, protegiendo a Costa Rica desde 1924. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, identificamos las necesidades de los gobiernos locales y las convertimos en financiamiento de proyectos de infraestructura pública, tecnología, asistencia técnica y capacitación. Promovemos iniciativas de desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad. Trabajamos para reducir las brechas que existen entre cantones y sus comunidades, atendiendo los retos a los que se enfrentan las municipalidades. En IFAM innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Todas las trabajadoras domésticas tenemos derecho a estar aseguradas. Y es obligación del patrono inscribirlos. Al contar con el seguro, recibimos servicios médicos, pago de ayuda económica por incapacidad, licencia por maternidad, derecho a una futura pensión. Solicita a su patrono que realice el trámite para su seguro de salud y pensiones. Caja Costarricense de Seguro Social. Hemos crecido gracias a usted y al apoyo de cada uno de los habitantes de esta hermosa tierra. Ya son 98 años de brindar respaldo y protección a las familias, los trabajadores y las empresas. Continuaremos trabajando por su bienestar y el de todo el país, siendo el árbol que le cubre en los momentos más difíciles. Instituto Nacional de Seguros, protegiendo a Costa Rica desde 1924. Hablando claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:44 minutos de la mañana. Hay varias consideraciones que estamos haciendo aquí entre pausas que son importantes de poner en perspectiva para ustedes. ¿Cuánto implica, digamos, el teletrabajo en la vida, digamos, de la economía, de la interacción de las personas y de la consecución de sus ingresos? ¿Cuánto implicó que muchas personas se reunificaran alrededor, digamos, de la escasez y de la situación de la pandemia y se fuesen a vivir unos a la casa de los otros? ¿Cuánto implica el hecho de que cada vez tenemos menos hijos
o nietos, y entonces haya, digamos, una mejor distribución, porque es menos las personas que se cuentan en cada hogar. Todos esos son lecturas que están ahí en esa, digamos, elaboración que normalmente no se observan, porque hay que ir muy a fondo con los datos. Yo quisiera que hablaran un poquito de eso, Eddie, y luego Francisco. Sí, yo pienso que para contextualizarlo un poquito tendríamos que entender que este 2020 es un año... 2022, perdón, es un año sumamente especial y particular que nos está... Yo mencionaba ahora, yo lo veo como un fresco de chan, y entonces la economía empieza a sentarse, ¿verdad? Y tiene que empezar a acomodarse, e incluso los mismos hogares a hacer una nueva redistribución de su gasto, de su consumo, de cuánto gasta en qué cosas. Entonces, el teletrabajo es un excelente ejemplo. ¿Por qué? Porque el impacto del precio de las gasolinas para el grupo de gente que logra hacer teletrabajo es diferente que para el grupo que no logra hacer teletrabajo. El tema del teletrabajo permite a algunas personas moverse a zonas rurales con empleos de características urbanas, dejando su ingreso en las zonas rurales, y eso viene a ser una transformación en la economía. El cambio, el comportamiento del tipo de cambio y el comportamiento de las gasolinas, del diésel, hace que la estructura productiva empiece a reacomodarse, y el mercado de trabajo ver cómo responde a eso. Porque, por ejemplo, ahora los emprendedores tienen herramientas que antes del 20 tal vez estaban ahí, ¿no? Pero no eran tan evidentes y tan funcionales, y además el que está del otro lado, que no está acostumbrado a comprar algo por WhatsApp, bueno, al menos ahora lo hace, y genera como diferentes actuaciones. Entonces, no podemos pensar que algunos datos que nos está arrojando la encuesta de este año lo podamos ver como de largo plazo, sino que hay que entender qué parte es estructural que se empieza a convertir en coyuntural, ¿verdad? Y cómo incluso esto coyuntural entre mes y mes empieza a tener importancia, ¿no? Porque yo no sé qué va a ocurrir con el nivel de precios, si el nivel de los precios se debe volver a donde podría estar. Dependerá también incluso de qué ocurra con Ucrania y qué ocurra con el precio de los granos que ellos producen, y más situaciones que son imposibles de prever. Lo cierto es que los agentes económicos están listos a ir tomando la mejor parte de lo que le convenga de cada una de estas, e ir haciendo sus emprendimientos, sus decisiones, reacomodando su estructura de gasto para poder enfrentar las situaciones que le vienen. ¿Es un asunto de shock, sobre todo externo de la economía, o tiene también impacto algunas de las decisiones, o puede tener un buen impacto algunas decisiones que se tomen en política pública de manera inmediata, Francisco? Porque el tema de la educación, ¿verdad?, que es un tema estructural, pareciera, qué pena, que no va orientado a la solución del problema. No es lo inmediato, porque no nos hemos recuperado de la crisis del apagón educativo. Hay muchos elementos en la mesa, doña Vilma, y uno de esos efectivamente es educación, y cómo hacemos una triangulación de educación, empleo y reducción de la pobreza. Yo creo que ese es un elemento que hay que fortalecer, pero también como la pobreza es un fenómeno multicausal, no es únicamente a través de una solución que logremos como país superar estas cifras y que más personas puedan tener mejores condiciones de vida. Yo creo que yo agruparía, digamos, en términos de política pública, la respuesta en tres ámbitos. Uh-huh. Uno, y mucho vinculado con el mercado de trabajo. Uno, que tiene que ver con más participación de personas en el mercado de trabajo, y ahí hay que hablar específicamente de mujeres. Es decir, la participación, la disposición de trabajar, de vincularse con un empleo, en el caso de las mujeres, se ve reducido fuertemente por una desproporcionada carga que asumen las mujeres en tareas domésticas y en tareas de cuidados. Creo que hay un elemento. El Estado de la Nación ya había reflejado que si las mujeres se vincularan con puestos de trabajo, la pobreza que tendríamos en el país sería la mitad. Exactamente. Tiene que ver con red de cuido y con otras alternativas que le permitan
pues obviamente salir al mercado. El tema es, si uno dice más participación en el mercado, ¿cómo genera esas fuentes de empleo? Ese es el segundo punto. Ese es el segundo punto que yo quería comentar, de que tenemos y usted lo planteaba al inicio, tenemos un modelo económico, digamos, dual, que genera fuerte dinamismo en algunas actividades. Las personas que tuvimos la oportunidad de vincularnos con alguna carrera universitaria específica, logramos mejores condiciones dentro del mercado y otras tal vez no tanto, y ni qué decir las que no lograron concluir satisfactoriamente con la secundaria. Entonces ahí se abre también una oportunidad para, por ejemplo, la formación dual, herramientas que permitan la empleabilidad de las personas mientras trabajan en espacios, porque la dualidad también la vemos entre lo urbano y lo rural, entre lo central y la periferia, es decir, y además la concentración de las actividades más dinámicas está en lo urbano. Entonces, ¿cómo potenciar también lo rural por medio de programas de formación específicas como la formación dual? Es un elemento importante. ¿Y la flexibilización del mercado laboral influye también? ¿Podría influir? Ahí habría que establecer qué estamos entendiendo por flexibilización del mercado de trabajo. Flexibilización de jornadas, por ejemplo, y temas que han sido, a veces parece que es una discusión ya pasada, pero que está ahí presente, que no avanzamos. ¿Eso puede ayudar de alguna manera? Pregunta. Ahí se abre el debate entre derechos laborales y flexibilización, ¿no? Y qué podría pesar más en el bienestar de las personas. Yo creo que la garantía de un ingreso mínimo digno, con derechos laborales. Qué tirada, porque yo diría que sí, pero cuando estamos hablando del ejemplo donde don Eddie me da trabajo a mí para que le haga el almuerzo 3 veces por semana, pues ahí no hay ninguna garantía, ahí hay una forma de obtener ingresos y resulta que se llama también empleo. Entonces, qué fregado eso, ese es todo un tema, ¿verdad? No lo vamos a resolver hoy aquí, pero bueno, pero es que también hay que pensar cuáles son las posibilidades que yo tengo. Si yo salí de, no sé, de segundo año del colegio, de tercer año del colegio, si sé lo que sé, y mis herramientas son mis manos y mi capacidad de, no sé, de hacer comidas, de hacer arreglos en mi casa, o de, evidentemente, unas tareas que son muy artesanales, o no sé cuál es la forma de calificar, y que evidentemente implica ingresos muy menores, pero ingresos finalmente. La tercera solución que usted quería plantear, porque ya ahora sí no nos queda tiempo. Y lo tercero tenía que ver con el fortalecimiento de la inversión social pública, que si bien en términos de ingresos podría ser, digamos, sostener las cifras, lo que sí vemos también como resultados en la encuesta es una reducción de la pobreza multidimensional, entendido como ese conjunto de elementos de bienestar a los que sí tienen acceso las personas más allá de su ingreso, y que está en muchos casos explicado por una fuerte inversión social en salud, en educación, en algunos elementos centrales de los hogares. Ajá. Que son producto de esa inversión pública, incluso en un contexto fiscal bastante estrecho. Un cierre, don Eddie Madrigal. Gracias, Francisco Delgado, por su aporte. Un cierre, don Eddie Madrigal, ahora 2 minutos de terminar el espacio, respecto de cómo esto nos puede ayudar a, digamos, enfatizar las mismas debilidades de siempre, los mismos y mayores acuciantes desafíos que ya conocíamos. Sí, yo pienso que lo que tendríamos que llamar la atención es que cada uno debe tratar de hacer su parte, ¿verdad? Tratar de no estorbar al que está tratando de hacer las cosas bien, tratar de hacer, la persona que tiene un trabajo asalariado, hacerlo de la mejor forma, la persona que es capaz de hacer un emprendimiento, hacerlo de la mejor forma, el Estado y el Ejecutivo como tal, bueno, pues tratar de hacer lo que está a su alcance, tema de las carreteras. Ha habido, digamos, este año, incluso con el tema de las lluvias y todo esto, ha sido como diferente, ¿verdad? Y yo pienso que, a pesar de que el panorama es difícil, el país ha ido afrontando, digamos, una y otra cosa, de manera que yo siento que los datos lo que dicen es, mire, aquí todavía no hay nada contundente, por ahí no nos dio oportunidad de mencionarlo, pero hay una disminución en la concentración del ingreso. Bueno, esto tampoco va a ser estable por los años hasta ver cómo esta situación no se dan, ¿verdad? Y creo que como país siempre hemos tenido capacidades muy interesantes.
y es cuestión de tratar de enfocarse en lo correcto e insistiría en que cada uno trate de hacer su parte por el bienestar del país. Pues sí, de eso se trata. Gracias, don Eddie Madrigal, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y Francisco Delgado, que es economista y experto en política social. Gracias por estar aquí. Los espero mañana. Pásenla muy bien, cuídense mucho. Chao. Hablando claro, hablando claro.